Un tema que, si bien hemos escuchado el nombre, realmente la experiencia dicta que en la propiedad horizontal y en las relaciones que tenemos con nuestros propietarios, con nuestros residentes e incluso con nuestros contratistas y proveedores, realmente no se lleva a la práctica o se materializa. Como seres humanos tenemos una necesidad de comunicación y asimismo como seres humanos creemos o pensamos que nos estamos comunicando de la mejor manera y que nos estamos dando a entender, desconociendo incluso que existen barreras de tipo natural, barreras de tipo idiomático, barrera de tipo religioso, sexual y otras que realmente no permiten que este puente, que estos canales comunicativos sean efectivos y que realmente nos estamos dando a entender, estemos transmitiendo una información que en la mayoría de las veces es urgente, importante y que transmite nuestras necesidades y nuestros pensamientos. Esta comunicación asertiva que se aleja por completo de la comunicación violenta. Sí, la comunicación violenta también existe. Es una comunicación de carácter impositiva, es una comunicación que busca herir, perjudicar o agredir al otro. No la vamos a tratar porque desde todo punto de vista es completamente negativa, atenta contra las relaciones sociales y atenta contra la convivencia que estamos buscando al interior de las comunidades que viven, que residen en la propiedad horizontal, ya sea en su labor de administrador, en su labor de consejero o como miembro de comunidad, asesor o consultor. Esta comunicación asertiva que hace parte y desarrolla una habilidad social y una competencia de carácter blando como en sí es la comunicación. Se desarrolla, pero es importante tener en cuenta los elementos o las características de la misma que son dadas, lo primero, a que la emitimos de forma consciente, expresamos nuestras ideas, nuestros deseos, nuestras opiniones, como también expresamos sentimientos, razones, posturas y transmitimos una información de forma segura, directa, equilibrada, honesta, respetuosa y como se busca, contrario a la comunicación violenta, que no perjudique o busque herir a los demás. Viendo en la propiedad horizontal, cuando el administrador y el consejo de administración se reúnen, deben darse a entender y hablar en el mismo lenguaje. Importante la comunicación, como también es importante la información y la transmisión de la misma en esta. Si queremos manifestarnos de forma clara, pues eventualmente se debe dar desde un principio o ir desarrollando en la comunicación y obtener como resultado un altísimo grado de entendimiento. Si en el ejercicio del administrador no proporcionamos información respecto de nuestra gestión, respecto de los avances de las obras, respecto de lo que va siendo nuestro informe, ya sea mensual o bimensual, pues eventualmente no conseguiremos esta anhelada comunicación asertiva. Desde el 12 de marzo de este año 2020, las circunstancias han obligado que la comunicación se vaya perfeccionando al interior de las comunidades, más aún cuando las redes sociales, Internet, Facebook, diferentes portales, la comunicación a través de los grupos de WhatsApp explotaron exponencialmente, permitiendo acceso a las llamadas fake news y otros, y que llegaron a generar caos al interior de la PH por noticias falsas, por malas interpretaciones de los decretos, por malas interpretaciones de lo que manifestaba la alcaldía distrital, la alcaldía municipal, el gobierno nacional, sesgando y ocultando realmente esa información que el administrador de la propiedad horizontal
como parte del canal de comunicación, como parte del puente de comunicación, debía transmitirle a su comunidad y a sus interlocutores. Es importante esta comunicación asertiva porque permite expresar las necesidades. Sí, los administradores también tienen necesidades respecto de su gestión administrativa. Estamos hablando de esa necesidad de recaudo y que en algunos casos puede generar un sentimiento de frustración, esa necesidad de mitigar o de disminuir en gran medida las excretas que se encuentran en las áreas comunes o aquellas perturbaciones a la tranquilidad que se generan por el exceso de volumen y demás, lo cual puede generar un sentimiento de frustración, pero nuestra comunicación asertiva genera todo lo contrario. Aumenta la autoestima, ese sentido, ese beneficio positivo que recibe uno como administrador cuando realmente he cumplido la tarea, he logrado que recojan las excretas, que el señor del apartamento 1000 de la Torre L ya deje de subirle tanto al volumen, indiferente si es costeño o no es costeño, como comúnmente se relaciona a este tipo de actitudes y de conductas, me genera unos estándares de calidad en cuanto a mi indicador personal, en cuanto al cumplimiento. Y miren, solamente estamos hablando de comunicación asertiva, de esa habilidad blanda desarrollada, y miren todos los elementos de un gerente, de unas acciones y de una función administrativa que se interlazan en este proceso comunicativo. Además, ayuda a mejorar las relaciones con todos. Si soy el administrador que no saluda, que vivo todo el día con una cara de ogro, de pelea, que no suelo contestar el teléfono, obviamente en horas razonables, que contesto tarde los correos y los derechos de petición, pues es claro que las relaciones con la comunidad, que las relaciones con el Consejo de Administración no van a ser positivas y que no nos estamos comunicando de la mejor manera. También permite que el usuario, nuestros usuarios internos y nuestros usuarios externos, entendiendo los internos, nuestros propietarios y residentes, y también visitantes, como los externos que son los proveedores, los contratistas, la Policía Nacional, las diferentes entidades del orden público que tengan injerencia sobre alguno de los aspectos de nuestra comunidad o de nuestra propiedad horizontal, va a generarlo. La claridad en las temáticas, el confirmar que estamos hablando de fuentes de primera mano, pues realmente nos va a decir a nosotros que esa comunicación asertiva me conecta con los demás. Si yo logro conectarme, si yo logro interlazar mi comunicación y lo que quiero expresar con el lenguaje de mi comunidad y con lo que la comunidad requiere de nosotros como administradores, de nosotros como consejeros o como asesores y consultores, el avance es muy grande. Pero es que Jorge como administrador no nos entrega información. No conocemos en qué van los procesos de esa licitación privada que se abrió para mantenimiento de cubiertas o que estaba estancada hasta esta semana, en la cual con mayor certeza y ya habiendo conseguido nuestro contratista la autorización de los protocolos de bioseguridad, puede continuar. Que realmente se están utilizando los diferentes canales de comunicación que cuenta la persona jurídica y con los que cuenta el administrador y el consejo para informar en tiempo real y ojalá, si no el 100%, sí, un 90 o 95% de la información a su comunidad. Ya les voy a decir por qué no el 100%, así sea el ideal. Esta comunicación asertiva que se centra en oír y escuchar. Cuando estamos en sesiones o en aglomeraciones eventualmente colectivas, tenemos la costumbre como seres humanos es de oír, más no de escuchar.
y es muy importante para la comunicación asertiva, el escuchar, el saber escuchar y el ser escuchados. Ese interlocutor, esos canales de comunicación mediante los cuales les estoy informando y dando a conocer el proyecto de presupuesto para este periodo o mediante el cual les hice o les voy a hacer llegar los informes de Consejo de Administración y de Revisoría Fiscal, si así lo considera el revisor, deben permitirme que esta comunicación de la que venimos hablando realmente sea asertiva. Esa es la diferencia entre la comunicación en general y la comunicación asertiva. El usar los canales adecuados, el usar el idioma adecuado, que la información se brinde completa, escuchar al interlocutor, y recordemos que cuando nosotros nos estamos comunicando, incluso en esas instancias donde nos presentan peticiones, quejas, reclamos y soluciones, no es ganar un debate, salí victorioso, los derroté, no, es me di a entender, los entendí, y ese cúmulo de necesidades que tiene el administrador, de las cuales ya veníamos hablando, y las necesidades que tiene la comunidad y que espera respuesta de su administrador y el consejo de administración, realmente se estén dando. Que no tenga que ir a la oficina de administración o contactarme vía plataforma o vía teléfono con el administrador y el contador o la contadora, porque ya es la quinta oportunidad y no me han arreglado mi estado de cuentas, a pesar de haber presentado los pantallazos de PSE, los recibos de consignación y otros. Eso es comunicación asertiva. Sí, señor, lo entendimos, sí, señora, estamos solucionando su problema, pero que cuando yo vuelva a preguntar a la cuarta o a la quinta vez, eventualmente ya mi estado de cuenta esté solucionado o se tenga una respuesta real y atada a los estados financieros y a la contabilidad del por qué todavía mi estado de cuenta no ha sido solucionado. Se debe eliminar y se debe cortar de tajo las evasivas, que en muchos casos ha sido costumbre cuando nos hacen un reclamo en la propiedad horizontal. Voy de salida, tengo una reunión, voy para la empresa de vigilancia. No, señores, también debemos decir no. Debemos escuchar al interlocutor que es el propietario o ese residente y expresarle, hemos atendido su caso, sucede lo siguiente, regáleme un tiempo más porque todavía no hemos logrado identificar sus consignaciones o si aparece en esas consignaciones y depósitos por identificar. El tema de las mascotas, como muchos otros, que generan perturbación a la tranquilidad, posibles riesgos de carácter biológico. Hoy en día, el recomendado uso de tapabocas, la limitación al uso de determinadas áreas comunes y el recomendar que no a las aglomeraciones, como bien lo prohíben diferentes decretos emitidos en este estado de emergencia sanitaria y en estado de emergencia económica, social y cultural el gobierno nacional. El caso del distrito capital y asimismo la totalidad de las capitales y municipios en el país. Es muy importante comprender al otro. Si voy a avanzar, si voy a ceder, pues eventualmente miremos la postura de la otra persona y si lo que me está transmitiendo lo entiendo y debo ubicarlo en esa dinámica y en ese día a día de mi administración. ¿Cuántos problemas por tenencia irresponsable de mascotas tenemos, administradores? ¿Cuántas quejas porque están haciendo las mascotas en corredores, en zonas verdes, sus excretas y no son recogidas? Es así como el administrador, es así como el mismo consejo de administración y además uno como persona, antes de emitir juicios de valor, es bueno, es malo, de generar señalamientos que al señalar y ese dedo genera conflicto. Ese dedo acusador genera falta de respeto. Y cuando no tenemos estos dos y muchos más, la comunicación sencillamente se quiebra, se fracciona, se rompe y por eso vemos también en las reuniones de asamblea
que hay unos aterrizados en el orden del día y en el punto que se está tratando, y otros que sin ser el punto a tratar, como digamos en aprobación de presupuesto, me están tratando el tema de la no respuesta de correos, del desaseo de parte de los propietarios de algunas mascotas que no recogen sus excretas, y esto solo es resultado de una falta de comunicación asertiva. El observar los hechos sin juzgar me permite a mí de forma descriptiva, aunque equívoca, el emitir los juicios que les venía diciendo y que eventualmente solamente estoy, ¿qué? Oyendo, cuando debemos oír, escuchar, y es un proceso que se da en 4 pasos, los cuales el primero es precisamente este de observar hechos sin juzgar. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Escuchemos a las partes, escuchemos al presunto infractor, escuchemos al quejoso que no está contento con la gestión mía en la administración. Pero no la primera respuesta es que usted no tiene la razón, es que usted es un grosero, es que usted es un patán, es que siempre es el mismo porque usted me envía tantas tutelas, tantos derechos de petición, usted es el que me pelea en las reuniones de asamblea, o usted es el consejero que contrario a los demás nunca entiende. No, escuchémoslo y partamos de que si nosotros atacamos al interlocutor, indiferente de quien sea, se va a cerrar a la banda, sus oídos se van a cerrar, y es lo mismo que estar hablando con un teléfono celular que sin darme cuenta lo tengo silenciado. O estar hablando aquí a través de la plataforma y no darme cuenta que me acaban de silenciar. Cuando la comunicación se da entre las dos partes, cuando es completa, créanme que vamos a entender al otro. Ese colocarnos en los zapatos del otro, como hemos dado también en la negociación, en el liderazgo, en la resolución de conflictos es muy importante, porque el saber escuchar y la comunicación asertiva nos van a permitir evitar conflictos y buscarle soluciones prontas a otros. En segunda medida, debemos responsabilizarnos de nuestros sentimientos. Precisamente ayer en una conversación, en una disertación, le preguntaba a un administrador de empresas, a una contadora, a otra persona con conocimientos y trabajo en psicología, que si se daban cuenta que cuando llegaba el posible candidato o los posibles candidatos a los procesos de entrevista de esa selección del recurso humano para suplir los cargos, normalmente encontraba uno la pregunta o en los requisitos la disponibilidad o si se poseía la capacidad, la habilidad, la destreza o la competencia de trabajo bajo presión. Cuando a muchos ni siquiera les han dicho qué significa trabajar bajo presión. Y que no solamente se viene dando desde el 12 de marzo de este año, sino en muchos casos en la propiedad horizontal. Y la respuesta desafortunadamente es enfermedades. Algunos hablamos o llegamos a hablar de riesgo psicosocial, enfermedades coronarias, estrés, cuando realmente si me comunico bien, si tengo esa capacidad de autocontrol, de no reaccionar ni física ni violentamente frente a un requerimiento, mucho menos con palabras de grueso calibre, así estemos recibiendo palabras de grueso calibre, me está haciendo responsable de mis sentimientos y vamos a ver más adelante esta responsabilidad de sentimientos, cómo me hace responsable de mis pensamientos, cómo me colabora en la construcción de mis pensamientos que en últimas van a determinar la conducta con la que asumo los diferentes eventos, los diferentes hechos y eventualmente comunicándome asertivamente. Ese autocontrol que se requiere y que se solicita en las reuniones con consejo de administración y viceversa, en las reuniones generales de asamblea, en las reuniones cuando estoy negociando intereses
el pago de una deuda u otros con la empresa de vigilancia y seguridad privada, y que qué importante es esa comunicación asertiva. Previo a dar inicio al web del día de hoy, una administradora me estaba informando que sin necesidad de contrariar los topes respecto de tarifa de vigilancia y seguridad privada establecidas para el año 2020 por la Supervigilancia, había logrado sacar para este periodo y que termina en 2021 al mismo costo y sin afectar la remuneración, la vida digna y demás de los vigilantes, el servicio de vigilancia y seguridad privada. Gracias a esta segunda parte de responsabilizarse de los sentimientos, de manifestar sus necesidades y también escuchar las necesidades del dueño o del gerente de la empresa de vigilancia y seguridad privada. Es un caso real y podemos llevarlos, y estoy seguro que muchos han hecho ya uso de esa calma, de ese autocontrol para negociar. Hay también, y como punto número 3, encontramos que existen algunas necesidades que no han sido cubiertas. Voy a tomar como eje al administrador de la propiedad horizontal. Tiene las necesidades que veníamos mencionando y que no han sido cubiertas, menos en esta época de COVID respecto del recaudo de cartera, temas de convivencia, buen manejo y uso de áreas comunes, tenencia responsable, la forma como se usan los parqueaderos, el buen parqueo, el evitar el mantenimiento del vehículo y otros que puedan perjudicar la conservación del área común. Y asimismo, incluso unas necesidades que no han sido cubiertas, como el tener claro si somos o no consejo, si el administrador sigue, si debíamos firmar un otro sí o firmar un otro contrato hasta nueva orden, mes de julio o agosto, de acuerdo a lo manifestado por el gobierno nacional y las autoridades sanitarias. Esas son necesidades, pero que también se manifiestan y se materializan como necesidades de la comunidad. ¿Tenemos administrador? ¿Sí va a haber reunión de asamblea? ¿Está respondiendo con los EPP la empresa de vigilancia y seguridad privada para su personal? Y es ahí donde ante tanta pregunta, ante tanto cuestionamiento, se da el teléfono roto y el administrador debe intervenir, y en algunos casos ni siquiera interviene porque evita esa situación al sacar una circular, al enviar un WhatsApp, un correo electrónico, manifestando estos son los decretos, esto es lo que se determina, recomiendo, sugiero o aconsejo lo siguiente, pero no cuando encuentro yo el documento, carambas, esto es una dictadura, esto es una imposición. Y ante la dictadura y la imposición, la respuesta de aquel que siente el yugo, pues es que el conflicto, la respuesta inmediata para liberarse de él, y debemos evitarlo administradores. Te comunico, nos comunicamos bien, vamos avanzando y esas necesidades que no habíamos contemplado y esas necesidades que ustedes no conocían de mi persona como gerente, de mi persona como administrador y aquel que está aquí representando legalmente, tengo. Colaborémonos, busquémosle solución a los problemas y van a ser soluciones que se logran materializar y son reales. El cuarto punto, característica principal de la comunicación asertiva, es entender las necesidades de las personas y que a través de la solución que yo ya he encontrado en ese proceso de guardar silencio, de oír y escuchar, de informarme adecuadamente, de calmar y controlar mis sentimientos, para que la situación de la que me estoy enterando, la información que estoy recibiendo no me alteren y pueda pensar en debida forma y la estructura del pensamiento me permita materializar o por lo menos plasmar soluciones y que eso direccione y marque la línea de mi conducta. Ese es el resultado de los tres primeros. Una conducta después de lograr uno unir, atar e integrar las necesidades de los diferentes actores en un circuito de comunicación, en un puente comunicativo,
del cual hacemos uso de las diferentes o de los diferentes canales y herramientas con las que se cuenta en la propiedad horizontal. Mire que el administrador tiene teléfono celular, tiene 2 números, pero no nos contesta desde el 12 de marzo. Dejó de venir, no da respuesta a los correos, al correo electrónico institucional que se creó para tal fin. Cerró el grupo de WhatsApp o solamente lo dejó como grupo de difusión, pero ni siquiera publica. Hemos quebrado en este ejemplo, en este hipotético que les planteo, definitivamente no solamente la esperanza y el desarrollo para llegar a la comunicación asertiva, sino hemos roto la comunicación más básica. Quienes de pronto, ante el apremio de la circunstancia, ante el uso ahora real, masivo, de las tecnologías de la información y otros que se viene dando hace rato, se dejaron avasallar y no, señores. La respuesta es precisamente, informemos, estemos al día, utilicemos las IP del circuito cerrado de televisión para monitorear. Y al momento de hacer un reclamo respetuoso por alguna falla en la prestación del servicio voy a tener soporte y además que entiendan mi necesidad, porque ante fallas en la vigilancia, ¿a quién le van a reclamar? ¿A Ramírez o a Rodríguez allá en la garita de vigilancia? No, le van a reclamar al administrador, al representante legal, a esa persona que suscribió un contrato y que si vemos aparte del concepto legal, de los requisitos básicos del contrato, de la solemnidad y del protocolo, es comunicarnos también a través de un documento y que tenemos, por ejemplo, necesidades de seguridad. Una percepción de que si no hay seguridad, de que si no contratamos empresa de vigilancia y seguridad privada, nuestros bienes materiales y nuestra integridad física va a fallar o va a correr riesgos. Miren la importancia de la comunicación y a ese entendimiento, a ese acuerdo al que llegan las partes, se materializa en un documento llamado contrato. Y así con todos los contratos de proveedores y contratistas que prestan bienes y suministran servicios al interior de tu conjunto, al interior de tu centro comercial. El papel de víctima, como el papel de victimario, debe desaparecer de las relaciones al interior de la propiedad horizontal, de los núcleos familiares y demás, para que la comunicación realmente se pueda dar. Me disculpan, pero ese hacer sentir lástima o pobrecito no se debe dar cuando me voy a comunicar. Porque yo de todas maneras debo darle a entender a la otra parte, a ese interlocutor, cuáles son mis necesidades. Enumerarlas, enunciarlas, manifestarlas. Pero a veces lo que hacemos es reaccionar contrario a esto. Se prohíbe el uso de determinadas áreas comunes. Ejemplo, municipio de Madrid, que vía decreto se dio a los salones comunales y algunas áreas, pero la administradora o la presidenta del consejo, si no hacen caso, van a recibir una sanción de tantos pesos. En vez de informar, mire, el municipio, vía decreto, estipuló o estableció lo siguiente, motivo por el cual no se puede dar uso, su integridad física, la de su núcleo familiar, se puede ver atacada o perjudicada por un posible riesgo de contagio, por no cumplir con el aislamiento. Son diferentes el amenazar, al informar, a manifestar, a recomendar o a aconsejar. Contrario a cuando se habla del administrador que somos el policía, discúlpenme, pero no somos el policía. Si necesitamos un policía en la propiedad horizontal, definitivamente es porque ni siquiera existe comunicación básica, porque definitivamente ni siquiera tiene la comunidad a través de la comunicación conocimiento de que existe la ley 675 de 2001, de que contamos con un reglamento interno o con un manual de convivencia atado como debe ser al reglamento de la PH y que tenemos unos deberes, unos derechos, unas obligaciones. Todo esto fruto de la comunicación. Cuando nuestra comunicación es asertiva, en las reuniones de asamblea
algunos temas o algunos interrogantes no se van a presentar porque ya he solucionado el mismo en mis diferentes pronunciamientos, en mis circulares, en lo que proyecto en aquellas PHs donde ya tienen tableritos, pantallas inteligentes, en mi cartelera, en esa información que le brindé al Consejo de Administración y el Consejo, atención, sin modificarla, porque ese es uno de los grandes errores, la transmite a la comunidad, a los miembros de la Asamblea General. La empatía y la sinergia que se presenta y que se debe dar en todo, en la propiedad horizontal también se da en la comunicación, y qué importante es. Retomando el tema de no usar palabras o términos hirientes, debemos reemplazarlo por dar las gracias, por pedir un favor, por el manejo, de nuestro tono de voz, porque si mi tono es afable, si llama a que conversemos, si llama a ser escuchados y a tener un trato respetuoso, carambas, maravilloso en términos de comunicación y maravilloso en términos de resultados. Pero si el tono es, sí, dígame, ¿qué viene a hacer a la oficina? ¿Otra vez usted? Inmediatamente me he negado la posibilidad de que me transmitan una problemática, de que me manifiesten un problema o incluso llegar a corregir una idea, una percepción o una visión equivocada de lo que es la administración de la propiedad horizontal y del trabajo que está haciendo el administrador. Esa falta de comunicación que en muchos casos lleva a querellas de tipo policivo, que lleva a la instancia de la conciliación, ya se hace conciliación en equidad o conciliación en derecho, porque no utilizamos nuestro liderazgo, no lo explotamos, no lo potencializamos, y que dentro de esa habilidad blanda de comunicación está la comunicación asertiva. No somos hábiles o diestros a la hora de negociar previamente para evitar llegar a la conciliación. Si negocio, busco el beneficio de las dos partes y estamos escuchándonos las dos partes para llegar a un punto de acuerdo, a un punto de flexibilidad, y que miremos que esta flexibilidad, ya sea del administrador o de mi otra parte, hace parte de las competencias del administrador 4.0, del que hemos venido hablando en esta época, donde el e-business ha derivado en lo que hoy en día se habla como transformación digital. Transformación digital que nos brinda elementos para la comunicación asertiva. Yo creo que todos estamos en este momento con nuestros celulares, con nuestros smartphones, frente a un computador de torre, frente a un portátil, frente a una tablet. Me preguntaban por el video, tranquilo que se va a subir, y se están subiendo al canal de YouTube de RCI Inmobiliario, si pueden acceder a ellos y compartirlo. Ahí mismo también podrán expresar preguntas y que posteriormente a los correos electrónicos que proporcionaron, en la medida de lo posible se le dará respuesta, si no a todas, a la mayoría. Comunicación asertiva. Pero si ni siquiera manifestamos nuestras inquietudes, nuestras preguntas, nuestros interrogantes, ¿qué complique? Y preguntar no es un tema de dar vergüenza. Preguntar no es, me pongo la mano y me disculpan que lo haga a través de este medio, me da pena. El preguntar es una de las vías y es uno de los caminos en el conocimiento. Y no nacimos aprendidos. Miren que a través de la comunicación, de la enseñanza, de la pedagogía, que se valen precisamente de la comunicación, hemos aprendido. Y así también nosotros debemos enseñarle muchas cosas, darle a conocer y comunicarle muchísimos otros temas a nuestras comunidades. Somos el primer maestro, somos el primer docente de comunidad y debemos hacer un uso adecuado de la comunicación, y que ya sabemos que es comunicación asertiva.
Yo prefiero decirle a mi interlocutor, es mejor sí, tal cosa, a decirle, está equivocado. Prefiero decirle e informarle que el reglamento de propiedad horizontal establece determinado tema, a decirle no sea grosero. Vaya, lea, o si necesita le envío el reglamento por el correo electrónico. Es favorable, es positivo, es el camino y la vía para la comunicación asertiva. Mire que tiene razón, pero también hay unos requerimientos, unos requisitos que la vida en sociedad, que la vida en comunidad nos exige. Y recordemos que vivir en propiedad horizontal es precisamente eso. Y vivir con unos estándares de convivencia sana, de convivencia pacífica, de tolerancia y respeto. ¿Qué le parece si buscamos y exploramos otras opciones u otras oportunidades? En vez de llegar automáticamente y cerrar, y aquí me quedo y esta es mi postura monolítica y no avanzo en la búsqueda de otras soluciones, y lo que es aún más inconveniente, no cambio esa forma de ser, afectando el no cambiar mi conducta, de la cual veíamos es el resultado de las principales 4 características de la comunicación asertiva. Los sentimientos de cada uno de nosotros, alegría, felicidad, frustración, dolor, ira, no admiten discusión, pero sí son susceptibles de control. Y tenemos también respecto de los sentimientos unos pasos que inician por el camino a la acción. ¿Qué voy a hacer? Y para ese camino a la acción, ¿qué hago? Pues debo recibir una información. Y estamos cometiendo errores. Norma, por favor, tu micrófono. Al recibir la información, no estamos recibiéndola completa. La información es inexacta. Y nos apresuramos a evaluarla, a valorarla, a emitir juicios de valor e incluso decimos es que el criterio objetivo a aplicar es el siguiente, cuando esa información incompleta precisamente ya me dañó la comunicación asertiva porque está incompleta. Y puede ser que lo que me permite ver esa información en ese momento no es lo que realmente al contar con toda se me manifiesta. Amparo, por favor, me colaboras con tu micrófono, gracias. Una vez se recibe la información, debo mirar mi conocimiento sobre cada tema, sobre ese tema al cual le voy a buscar una solución, a ese tema sobre el cual me estoy informando y decir, lo aplico. Del dicho al hecho y de la teoría a la práctica, damas y caballeros. Así como pasa en control interno, así como pasa en las normas técnicas sectoriales y así como pasa en la ley 675, ir desarrollando y pasar del dicho al hecho. ¿De qué somos capaces dentro de este proceso comunicativo de tomar las rutas o los ejemplos de acción? Ya tengo información, tenía otra información adicional que me ha brindado la experiencia, que me ha brindado el reglamento de propiedad horizontal, una norma de tipo legal o una norma de tipo ético, conductual o una norma de carácter técnico. Inmediatamente se vaya dando ese proceso, se presenta una mezcla que me conduce a mí a pensar esos pensamientos que deben estructurarse y que van a ser objetivos porque el partido es mi conjunto, mi comunidad, y la persona, así sea un infractor, también hace parte de esa comunidad, y en vez de que se me vaya a convertir en un problema agudo, lo corto o lo mitigo. Decía el Krishnamurti, un filósofo de la superación personal, incluso muy utilizado en coaching y en otros procesos de neurolingüística y demás, que el observar sin juzgar es la forma más elevada de inteligencia. Esa persona que toma los elementos, las variables, identifica,
se informa, piensa, estructura, sin hacer señalamientos, sino muy bien, ahora sí, plasmemos el caso, busquemos soluciones. A los amigos de los comités de convivencia, la comunicación asertiva les va a ser de mucha utilidad en sus procesos, en la búsqueda de mediar y de negociar conflicto. De ahí la importancia de conocer, de ahí la importancia de que se informen, que no colocan sanciones, de ahí la importancia de conocer que no son quienes en la toma de decisiones con el mayor de los respetos respecto de las funciones que le corresponden al administrador de la propiedad horizontal y las que sean propias del Consejo de Administración. Pero como la información se ha dado en muchos casos a medias o se ha tergiversado la Ley 675 de 2001, esa comunicación no se desarrolla y no avanza a ser la comunicación asertiva que todos queremos al interior de nuestra PH. Debemos frenar un poco el actuar en función de nuestros sentimientos. Debemos actuar en aras de resultados, en aras de comunicación asertiva, con nuestros pensamientos ya basados en lo que hablábamos de información, de control y demás. Debemos tener la certeza de la información, que no sea un teléfono roto, que no sea chisme. Evaluar si esa información está llegando a través de Felipe, que es el antagonista de Jorge, o Edgar, que es el antagonista de Jorge, y que suele ser una información amañada, y debo buscar otras fuentes que permitan que mi proceso de comunicación asertivo, que mi proceso o lo que deriva en una toma de una decisión realmente se base en una comunicación exitosa. Asimismo, el tema de la información, y que se ha demostrado científicamente, es la base de la asertividad, la base de la toma adecuada de las decisiones, y que podría citar muchísimos ejemplos en la toma de decisiones en la propiedad horizontal, el debido proceso sancionatorio, las decisiones que se toman en los consejos de administración, como en el máximo órgano, la Asamblea General, las decisiones que tomo como administrador en materia de contratación, en materia de comunicación con las empresas de vigilancia y seguridad privada y otras, cuando tengo que llamar al orden. Comunicación malentendida cuando desde un consejo de administración se le dice al personal de la empresa de vigilancia, es que soy yo el jefe. Si no me hacen caso a mí, les voy a terminar el contrato. Si no me informan a qué horas llega el administrador, igualmente. Veo fallas de comunicación. Pasó y sigue pasando en esta época de emergencia, de crisis. Y es ahí donde, dentro de la expresión emotiva, dentro de la parte sentimental, muchas administradoras y muchos administradores han pegado el grito de auxilio porque me siento solo. No encuentro en el Consejo de Administración respaldo, no veo que realmente seamos un equipo de trabajo integrado, proactivo. Veo que hay personas desde la comunidad que me atacan y algunos que me apoyan incluso prefieren hacerlo a la distancia para no ganarse señalamientos, palabras hirientes u ofensas de sus mismos semejantes. Es un tema de humanidad, es un tema de respeto, es un tema de igualdad y de equidad. Y se debe acabar ese me siento solo. Sus capacidades, sus destrezas, sus habilidades, sus competencias, así como la experiencia, y a través no solamente de esta web, sino de muchísimas otras y de muchas otras acciones pedagógicas, el administrador no está solo. Hay que evitar que ese proceder se vuelva incorrecto. Encontrar cuál es la necesidad no satisfecha también en términos de comunicación. El administrador debe darse como una colmena
y en ella integrar seguridad, tener una identidad, un aprecio por sí mismo y por los demás, una libertad de actuación ceñida a lo que la ley le permite, una comprensión y tomar este hermoso oficio que ojalá próximamente profesión y divertirse en él y divertirse con él y permitir que la comunicación entre las personas más que una barrera, más que un hecho generador de conflicto, sea vital para el desarrollo de su gerencia, sea vital para las relaciones interpersonales y esa gestión de comunidades que se viene dando siempre, pero que no se había identificado, o al menos sus elementos. Vemos necesidades vitales como el comer, dormir, otras, seguridad, identidad. Hablarán algunos economistas de las necesidades según Abraham Maslow y muchísimos otros, Malthus, David Ricardo, y que hablaron de las necesidades. El administrador tiene la posibilidad y a través de su adecuada gestión y además con la comunicación asertiva, de que muchas de esas necesidades, pensando en un estado de bienestar, se materialicen. Pude parquear bien mi carro, no me lo rayaron, no le robaron un espejo, lo puedo sacar a tiempo y me pude desplazar al trabajo, llevar a mis hijos al colegio, porque el señor de la moto que lo parqueaba en área común y no le importaba nada, dejó de bloquearme. Gracias a esa mediación, a ese liderazgo de la administración o de otros, del comité de convivencia, por ejemplo, que a través de los canales de comunicación y de una comunicación asertiva, logramos entender y hacer nuestras las necesidades del señor del vehículo, del señor de la moto, de todos los usuarios del parqueadero y las mías como administrador, porque no tengo ese problema y no tengo el reclamo que me puede hacer un consejo de administración. Es importante para todos y que en muchos de los casos compartimos las mismas necesidades. Y es ahí donde me pongo en los zapatos del otro y vamos avanzando en el estudio y eventualmente generamos que la forma como nos comunicamos en cada propiedad horizontal se vuelva nuestro lenguaje universal. No pretendo ni mucho menos que la forma como se comuniquen al interior de cada PH sea la misma, porque también las necesidades son muy particulares y se diferencian en cada propiedad horizontal. Cuando se haga una petición que sea activa, proactiva, concreta, no nos demos a la divagación, miremos muy bien la estructura de una petición y manifestemos qué es lo que buscamos, qué es lo que no queremos, pero importantísimo, qué es lo que queremos con nuestra petición. Evitemos el concretar poco, busquemos concretar todo en la medida de lo posible. Un no me grites, un trátame con respeto, un abrazo, un buen estrechón de manos, claro, pues que ahorita nos toca con el codito o a través de emoticones y demás en las redes sociales. Eso va a generar la empatía que se está pidiendo y eventualmente mucho más. De parte de consejeros y de parte de miembros de comunidad. Es que tenía que estar a las 8:30. Son las 10 de la mañana y usted no está atendiendo a la comunidad. No. Me gustaría que fuese de pronto un poquito más puntual. Si hay un acuerdo entre las partes respecto de un horario de atención, me gustaría que si se va a dar un cambio porque va a realizar funciones o trabajos, una visita a la empresa de vigilancia, a una entidad del sector financiero, a la alcaldía local o similar, a bomberos, a una capacitación que va a tomar respecto del primer respondiente. ¿Y por qué hablo así? Porque espero, aspiro y veo que esta emergencia, esta crisis va a pasar y vamos a volver a salir y poco a poco a recuperar nuestra vida normal y nuestras dinámicas. Y debemos incluir estos cambios que muchos los hemos incluido, sino que no los identificábamos en debida forma o no los teníamos presentes como cambio porque los desarrollamos y los llevamos a feliz término y los venimos ejecutando.
es importante que cuando las otras personas se den cuenta que el trato con María, que mi relación y mi comunicación es asertiva, con José, con Pedro, con el consejo, en aquellas propiedades mixtas donde tienen locales, con los tenderos y quienes arrendaron estos locales, la comunicación es buena, no hay conflicto, tengan la seguridad y dicen científicamente que nosotros observamos eso y también empezamos a cambiar sin necesidad de que nos lo pidan. Observemos, escuchemos la observación. No somos de piedra, somos seres sintientes. Sintamos nuestras necesidades, pero sintamos las de los demás. Necesito, porque necesito, pero también él o ella necesitan y por qué necesitan. ¿Te importa algo? Cuando hago la petición, claro, eso es una petición, porque algo me importa, porque necesito que algo cambie, necesito que algo me informen. Los derechos de petición. No hagamos que la persona diga estoy harto, se está ganando la plata sin trabajar. Bonito ese trabajo, atornillado allá a la silla de administración, y esto también hace parte de la comunicación. Informémosle a las comunidades qué es lo que se hace en nuestro día a día. Tan bonita la administradora ya en la seguridad de su casa, pero ni enterada de la empresa de vigilancia, ni enterada de los protocolos de bioseguridad. Y qué importante los protocolos de bioseguridad, porque debemos informarlos. No como el administrador que no va a la PH y ante la solicitud de cuáles son los protocolos, no, mire, es que ahí está la 666 y la 890, infórmese. No, señores, no solamente es esa parte de los protocolos de bioseguridad que dicta el gobierno nacional o la autoridad sanitaria, con su equipo de técnicos, con su equipo de expertos, sino que hay que implementarlos y adecuarlos a cada particularidad de la propiedad horizontal. Ejemplo claro, la manifestación de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de los centros comerciales, donde les dice un momentico, los protocolos de bioseguridad deben ser informados a los usuarios, a los visitantes, a los compradores, a la ciudadanía en general, a través del aviso de privacidad. Aviso de privacidad que debe estar en cada una de las puertas de ingreso o salida del centro comercial. Así que en la parte mixta y en la parte residencial no es diferente. Se deben informar los protocolos de bioseguridad. Se deben ilustrar y como propietario, como residente, esto es lo que el administrador implementó, desarrolló y cada uno de los ítems de la 890, sean los del 2, 3 o 4, los ha implementado. ¿Por qué hablo de la 890? Porque en algunos casos y en algunos eventos se sesgó, se cerró, se limitó al numeral 4 y a sus siguientes, a su división al 4.1, 4.2, es lo de propiedad horizontal. Pero si nos vamos al 3, encontramos que me está hablando de la parte de la actividad inmobiliaria, de las operaciones de corretaje, de cómo mostrar un inmueble e incluso el 890 de toda la parte del ejercicio de trabajo de campo, de la realización de un informe evaluatorio, de aquel trabajo del evaluador. Y yo me preguntaba, un momento, desde hace muchos años, ¿dónde se encuentran la mayor cantidad de unidades privadas? Se hacen casas, apartamentos, locales, depósitos, parqueaderos, sujeto de compra, venta, arrendamiento, hipoteca, en la propiedad horizontal. ¿A dónde llega ese corredor inmobiliario? ¿A dónde llega ese broker a mostrar un inmueble, una propiedad?
Pues a la propiedad horizontal, siendo así que la comunidad, el consejo de administración y el administrador, a través de la comunicación deben entender y que hay unos protocolos también de bioseguridad para que estas actividades ya habilitadas y además dentro de las excepciones se lleguen a feliz término sin atentar contra la seguridad epidemiológica de nuestro conjunto y de las personas que en él residen o visitan. Le informamos eso a la empresa o a la señora de la inmobiliaria que tiene 4 o 5 apartamentos en arrendamiento, en venta, se lo exigimos, le dijimos, mire, aquí está el aviso de privacidad, por favor los zapaticos, por favor las manos, sus EPPs, el distanciamiento, no entre más de 2 o 3, que es diferente a decir se lo prohíbo o no ingresan, ¿ya? No entran las visitas, wow. Un tema es regular, un tema es implementar protocolos de bioseguridad y otro muy diferente es no permitir el ingreso. Y ahí se dio una falla de comunicación entre administración y comunidad y viceversa, entre algunos medios de comunicación y nosotros como receptores en ese proceso comunicativo y que interpretaron mal o que no manifestaron de forma completa. Y con tal de dar tal vez espacios y más minutos en sus noticieros, fragmentaron la información, omitiendo y al mismo tiempo sin especificar qué es lo que se requiere realmente cuando yo busco que mi información sea asertiva. Si la información es correcta en este tema de protocolos de bioseguridad, si lo manifiesto, lo comunico a la comunidad y lo entienden, vamos a evitar esos comentarios como, ¿y por qué la administradora no nos ha dicho quién o quiénes son los infectados de COVID? ¿Qué está haciendo al respecto? ¿Nos van a contagiar? ¿Será que está en mi torre o en mi manzana? Cuando sencillamente informe la ley 1581, tratamiento y protección de datos, el manejo especial que se le da y la protección, el acceso restringido a los datos médicos y otros, y la Superintendencia de Industria y Comercio no se manifestó una, se ha manifestado 2, 3 veces respecto de datos de la salud y el manejo que se le debe dar. Pero hay que comunicarlo. En un correíto comuniquémoslo e invitemos además, anexando el link, a quien quiera profundizar. A través del canal de SIC TV, el día de ayer, 17 de junio de 2020, la superintendencia en varios aspectos que transmitió a través de su canal, transmitió este tema, por ejemplo, de los centros comerciales. Seguramente o posiblemente ignorado para muchos. Una comunicación asertiva que a nosotros nos preguntan, bueno, ¿cuáles son las habilidades del administrador de la propiedad horizontal? ¿Cuáles son las competencias? Y que en términos de competencias, sin temor a equivocarme, estamos incompletos. Es una habilidad profesional y personal que se adquiere, que se desarrolla, que es obligatoria para el tema de la propiedad horizontal y que realmente va a hablar de nosotros en términos de eficacia, eficiencia y efectividad. Que así va a hablar de nuestra gestión, así va a hablar y se van a visibilizar nuestros resultados y en ese voz a voz que se da en el sector y en el gremio de la PH, haciendo atención a lo positivo, van a hablar muy bien de cada uno de ustedes, van a hablar muy bien del Consejo de Administración e incluso dentro del contexto social van a hablar muy bien de mí como persona y como miembro de una comunidad. Y hagámonos esa pregunta, eso hace parte de la aceptación del conglomerado social y somos seres sociales por naturaleza. Tenemos un derecho a cometer errores y a equivocarnos y eso hace parte de la comunicación, pero también a solventarlos, a subsanarlos. Debo aceptar mis sentimientos como debo aceptar los ajenos. Todos tenemos derecho y tengo derecho a tener nuestras propias opiniones, creencias y convencimientos.
¿Tengo derecho a criticar? Sí, pero esa crítica positiva, esa crítica constructiva y proactiva cuando el trato es injusto. Tengo el derecho a reprochar el comportamiento de otros, pero sin agredirlo. A interrumpir y pedir una aclaración, el uso de la palabra, el respeto por el derecho a la participación del otro. Tenemos todos el derecho a intentar el cambio y es más, en estos momentos obligados a cambiar porque lo considero un asunto de interés general, de interés social. Tengo derecho a pedir explicación, tengo derecho a preguntar, tengo derecho a pedir ayuda de mis órganos de dirección y administración de la persona jurídica cuando de un tema de propiedad horizontal se trata. Tenemos derecho a decir no. Tengo derecho a no responsabilizarme de los problemas de los otros. Y es una falla que la dinámica de la PH genera en la administración. Y en muchos casos problemas que se alejan del ser y del deber ser del administrador y de su conducta. Tenemos un derecho a cambiar todo aquello negativo, todo aquello que no sea satisfactorio. Tenemos el derecho a responder, pero de muy buena manera, o no hacer algo si es contrario a la ley, a las buenas costumbres, a la práctica, si es contrario a mi conducta. Tengo derecho a rechazar peticiones si realmente tengo los argumentos para rechazarlas sin sentirme culpable, egoísta, arbitrario, dictador. Tengo un derecho a no justificarme ante los demás, así como también a cambiar de mi opinión. Tenemos un derecho a recular si evalué y dije estaba equivocado, mi postura no era la adecuada. Y tengo derecho a pedir lo que se quiere, lo que se busca. Para relacionarnos de forma asertiva, evaluemos nuestros defectos, nuestras virtudes. Muchos recibimos el tema de la matriz DOFA o de muchas otras matrices y lo dejamos o activamente avanzamos, desarrollamos, plasmamos, pero se nos olvidó. Y así como los tiempos cambian, los problemas cambian y mutan también. Los requerimientos se van sumando más día a día. Es importante el modo o la técnica de reafianzar, la técnica del condicionamiento y en últimas, uy, es que parece un disco rayado. Es importante para la comunicación asertiva. Nos permite enfocarnos, nos permite no desviarnos, que no se manipule la información y eventualmente dar a conocer lo que queremos dar a conocer. En cuanto a llegar a puntos de acuerdo entre las partes respecto de lo que nuestro interlocutor, la otra parte, nos está exigiendo, nos está demandando, pero sin ceder en nuestro argumento, es importante dentro de la comunicación asertiva. Podemos evaluar ceder un poquitico de terreno, pero esa apariencia se da porque estamos entendiendo el problema del otro sin necesidad de cambiar de fondo nuestra postura y lo que realmente buscamos en beneficio general. Y tendremos dentro de la comunicación asertiva no solamente nuestra comunicación de carácter verbal, tenemos comunicación de carácter no verbal a través de tecnología de las comunicaciones, nuestra expresión facial, nuestra postura, nuestra proximidad y hablando también de aquel tono, de aquel timbre de nuestra voz en materia de lenguaje y que no solamente se queda ahí, sino que el cambio de velocidad, ritmo, volumen, el hacer una pausa y guardar silencio, hace parte de esa comunicación asertiva y de esa escucha que nos está brindando el interlocutor. La capacidad de cierta forma de comunicarnos con otro ser humano, sea un cliente, un empleado, un contratista, un propietario, un residente, una autoridad pública o policiva, nuestra familia, es parte de nuestro éxito como persona y parte de nuestro éxito como administrador. Las habilidades de comunicación no solamente se limitan al hablar, al gesticular, también al escribir
y al negociar, lo cuales son fundamentales y bien se ha establecido en la parte motivacional, y lo hizo Robert Kiyosaki, el autor de Padre Pobre, Padre Rico. Y así sucesivamente vamos a entender que es recomendado por los estudiosos en la materia y que existe en Europa, por ejemplo, la Federación Europea de Especialistas en la materia, dicen, señores, nos limitamos a mandar mensajes de texto, pero recuerden que podemos hablar, podemos escribir, una sonrisa, un silencio, nos permite darnos a expresar. En términos de comunicación asertiva, podemos encontrar muchísimo material en las redes. Es importante que la comunicación asertiva se fomente en nuestras comunidades, en nuestra vida diaria. El preguntar también hace parte de la comunicación asertiva. En ciertos momentos, la apariencia de ignorar para después retomar, responder y profundizar, porque estaban esperando mi respuesta, si realmente el tema o lo preguntado por mi interlocutor es de interés para él o solamente era un distractor que buscaba cortar el hilo conductor de lo que yo quiero dar a comunicar, de lo que yo estoy expresando y que pasa muchísimo en las reuniones de asamblea. El mirar a los ojos. Ahorita me gustaría, por favor, y les pido el favor a todos de encender las cámaras. El conocer y el fijar nuestros niveles de voz para comunicarnos. El tiempo de escucha como el tiempo de respuesta. La calidad de la información que transmitimos. ¿Qué importantes son? Comunicación asertiva, entonces la determinamos verbal, no verbal y paraverbal. En los próximos días saldrán las infografías y se publicarán en la página de RCI Inmobiliarios y la compartiremos a través de los WhatsApp y de los diferentes grupos como material de apoyo y que también van a poder compartir con sus comunidades. A partir de este momento, cierro la transmisión de información y soy todo oídos para preguntas sobre este tema de forma organizada, levantando la mano, gracias a Edilberto, y en la medida de lo posible, hasta faltando 10 para las 4, atenderemos la respuesta, ya que a las 4 de la tarde vamos con otro web sobre protocolos de bioseguridad durante y después del COVID-19. Muchísimas gracias por su atención y pasamos a la parte de preguntas. Por favor, Jorge, con el récord. Lo cierra si eres tan amable.